La siguiente, Manoli, por favor. Voy. Sí. Solo que faltan 5 personas que son una, no sé si las esperamos. Ok. Para el juicio se le hicieron 4 preguntas, comenzando con ¿qué hará usted al salir del hospital? A lo que la paciente contestó: cuando salga de aquí, voy a ir a comer ice cream de desayuno con mi hijo. ¿Qué hará si las cosas no salen como usted las ha planeado? La paciente contesta: a mí todo me sale bien. ¿Cómo piensa enfrentar su problema financiero, familiar, comercial, académico, judicial o social? Y la paciente promete seguir los consejos brindados durante su hospitalización para poder salir lo más pronto posible. ¿Qué metas tiene a corto, mediano y largo plazo? Y la paciente contesta que no tengo planes para mi vida, pienso que eso no es importante. Entonces podemos observar que la paciente no presenta un juicio adecuado. En la abstracción se evalúa con las siguientes pruebas. Comenzamos con las pruebas de la semejanza. Se le dan 3 ejemplos y ella tiene que encontrar, tiene que saber compararlos. Entonces, para pájaro y mariposa, ella contesta que ambos son animales que vuelan. Yo creo que ahí es luna y pelota, ambas son redondas. Marzo, octubre, ambos son meses. En la prueba de las diferencias se le da 3 ejemplos, comenzando con hombre y mujer, a lo que ella contesta que el hombre tiene barba y la mujer no. Económico y miserable, la paciente no logra contestar y su respuesta es no sé, al igual que cuando se le da el ejemplo de error, mentira. Estoy cambiando, ya va. Okay. Ahí. La tercera prueba es la prueba de los refranes. Se le explicó a la paciente que tenía que decir algún refrán que conociera y explicar su significado. La paciente dijo no saber ninguno porque decidimos darle los siguientes ejemplos. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente y vale más pájaro en mano que 100 volando. Le pedimos que nos explicara el significado, a la cual su respuesta fue no sé, no entiendo. La paciente presenta una dificultad en la prueba de las diferencias y en la prueba de los refranes. Esto se puede ver al cuadro depresivo que presenta. Ok, en nuestra marcha diagnóstica, como diagnóstico sindrómico sintomático, tenemos el síndrome depresivo y el síndrome psicótico. Dentro del síndrome depresivo pudimos encontrar tristeza, fatiga, anedonia, alteración del sueño e irritabilidad. Dentro del síndrome psicótico pudimos encontrar conducta inadecuada, alucinaciones auditivas incompletas, alucinación visual auditiva, alucinación sinestésica, ideas delirantes de persecución y daño. En el diagnóstico neuroanatómico para el síndrome depresivo tenemos que es del sistema límbico y región órbitofrontal. Y en el síndrome psicótico del sistema límbico, regiones prefrontales, lóbulos temporales, tálamo y ganglios basales. En el diagnóstico neuroquímico para el síndrome depresivo, lo que encontramos es que hay una disminución de serotonina, norepinefrina y dopamina. En el síndrome psicótico, un aumento de dopamina. En el diagnóstico psicosocial, se deben considerar la muerte de su esposo, conflictos familiares y rechazo social. En el diagnóstico etiológico, la predisposición genética y factores psicosociales. Luego, en el diagnóstico multiaxial, en el eje 1, que son los trastornos mentales y somáticos, tenemos como 1A, diagnóstico clínico, síndrome psicótico, síndrome depresivo, y también está el trastorno esquizoafectivo depresivo. Luego están los trastornos de la personalidad y o desarrollo y retraso mental, que no presenta un retraso mental. Condiciones médicas no psiquiátricas, no presenta condiciones médicas no psiquiátricas.
En el eje 2, en el nivel de funcionamiento, para las áreas de funcionamiento está la calidad personal y de supervivencia, que clasificamos como un grado 4, que sería una disfunción severa, al igual que para el funcionamiento e interacción con la familia. Y para el funcionamiento, otros desempeños y actividades, como ya sea la socialización, lo clasificamos como una disfunción severa en grado 3. Luego, en el eje 3 están los estresores asociados, que aquí están los problemas relacionados con el ambiente social, la historia familiar de trastornos mentales y del comportamiento, y problemas relacionados con hechos negativos en la niñez. Bueno, esa fue toda la historia clínica, doctor. No sé si quiere que ya discutamos lo de la esquizofrenia que revisamos en el CIE 10. Ok, muy bien. No sé si los demás tienen algún comentario referente a la historia o... Porque la idea es esta, pues el objetivo de estar compartiendo las historias clínicas en clases es para que vayamos identificando los síndromes de psiquiatría, los síndromes psicóticos, los síndromes depresivos, porque esto es prácticamente lo mismo que hacemos en la parte práctica de la clase. Pues obviamente, por la situación en la que estamos impartiendo la clase, no se pueden tener pacientes en vivo, pacientes reales, hospitalizados, pero al menos estas dos películas que han traído los compañeros a, a la clase, pues han servido para poder identificar, a mí en lo particular, obviamente, como yo soy psiquiatra, obviamente sí le veo el contenido de la psiquiatría dentro de estas películas, pero antes de pasar a estos temas de esquizofrenia, que fueron las recomendaciones que yo le di a los compañeros, sí me gustaría escucharlos a los que no son de este grupo, que no están presentando, y después escuchar la experiencia de los que sí vieron la película, porque es parte de su trabajo de acumulativo, pues. A mí, en lo personal, bueno, habla Mary, me gustó bastante el modo en el que plantearon la película, porque aunque no la vi, el modo en el que lograron transmitirla me deja claro como las enfermedades que, los trastornos, sí, las enfermedades que se pueden identificar en la paciente. Entonces me gustó mucho. Ok, gracias, Mary. ¿Y los demás? Yo solo le escucho la voz en el saludo y en la despedida. Bien, y a los compañeros que hicieron la historia clínica de Babadook, ¿qué les pareció la película? ¿La Eh, recomendarían? Ay, no sé, doctor. Yo, Me estresó, creo. bueno, yo esta película la había visto por primera vez cuando salió, creo que fue en 2015, y no la había entendido. De hecho, me pareció una película aburrida, pero ahora con todo lo que hemos aprendido en la clase, sí logré identificar los trastornos y encontrar el sentido en sí de la película. Entonces, sí me gustó bastante la película y trabajar en ella también. Igual, con lo que comentaba Nadia, creo que si antes no hubiéramos tenido el conocimiento de los síntomas y los síndromes, solo hubiéramos visto como una mujer que mira fantasmas y mira cosas, pero cuando uno se empieza a meter en la película ve que en realidad ya puede ser una persona real que está viendo cosas, que está sintiendo cosas que ni siquiera lo hace conscientemente. Entonces, eso me pareció muy interesante. Ok, muy bien. Y ¿Quién más la es? película en sí, doctor, una vez que uno ya entiende todos estos problemas, ya ni siquiera da causa miedo. Recuerdo que yo también la vi hace mucho y amo las películas de miedo, pero me dan, luego ya no puedo dormir. Y esta vez vi esta película y es mucho más interesante, uno que ya tiene otra perspectiva. Ok, muy bien.
Pues miren, Bueno, a mí sí me dio miedo. miren usted. Y, y también algo que no pusimos en la historia porque nos quisimos centrar más en la mamá ya que presentaba más como síntomas, pero también el niño tenía varias cosas y también nosotros estuvimos también leyendo análisis de la película y bueno, no sé cuántos de mis compañeritas la han visto, ¿verdad? Pero en una parte de la película se dice que ella antes escribía libros para niños. Entonces, uno de los análisis que leímos y nos pareció muy interesante es que ella era la que había escrito el libro de Babadook, pero ella como que se negaba a admitirlo o había como bloqueado esa parte, porque en ese libro de Babadook ella prácticamente le hacía daño a su hijo. Bien. Les puedo contar mi versión de la película. Sí, doctor. Perfecto. Ok, muy bien. Uno de los psicólogos que también se ha considerado como brujo es Carl Jung, que habla sobre la sombra. Y yo lo asocio a esto, pues. Los que tuvieron la oportunidad de ver la película, y aquí voy a spoilearlo, voy a hacer un spoiler. Al final de la película se ve que es la misma madre la que aprende a controlar a Babadook. No sé si vieron esa parte, Manuel. Sí, que luego ya le pones hasta Sí, comida. doctor. Se Correcto, llega supone un que lo está momento, alimentando. exactamente, o sea, llega un momento en que ella, vaya, cuando dice que va a matar al niño y como que, entre comillas, reacciona y ve lo que está haciendo, entonces ella se enfrenta a Babadook y lo manda Sí, al sótano. Y es la única que puede bajar y de vez en cuando baja a alimentarlo. No sé si estoy perdido o así es. Sí, así. Sí, sí, así es. le da gusanos. Correcto. Entonces mi explicación es, basándonos en este concepto de la sombra, que Babadook es el enojo, el resentimiento que la madre le tiene al niño. ¿Me explico? Sí, Es Lo ese culpan. lado que la mamá, o sea, pensemos en la madre es abnegada, la madre ama, la madre cuida, la madre atiende, pero surge una situación en esta dinámica de hijo y madre. La fecha de nacimiento del niño se convirtió en una fecha bonita y a la vez una fecha desagradable. Bonita porque nació, supuestamente debería de ser bonita porque nació su hijo, hijo del amor de su vida, pero desagradable porque ese mismo día fallece el esposo. Entonces ella no puede manejar su depresión, no puede manejar no sé, la rabia, el enojo, la frustración durante esos 7 años de este niño. Entonces el niño, ella pasa trabajando como enfermera, probablemente el niño no es atendido ni afectivamente, ni físicamente por la madre, entonces de alguna forma tiene que llamar la atención. Y ahí está la sintomatología, la de hiperactividad, la rebeldía, que también son síntomas de depresión en los niños, que ahí lo tienen ustedes. Entonces en la madre, como no puede manejar su depresión, no puede manejar su frustración, no puede manejar el dolor, socialmente debe de amar al niño, debe de cuidarlo, pero en su interior hay una parte de ella que lo desprecia, que no lo quiere. En algún momento ustedes lo mencionan en la historia clínica. Preferible que el niño no estuviera y que siguiera el esposo por ahí. Entonces aparece Babadook como representando ese lado de la madre que no quiere al niño y que preferiría que estuviera muerto. No quisiera asumir esa responsabilidad, no quisiera asumir eso, ese, esa parte de ese rol de mujer, la madre, por el dolor que ella tiene por el duelo.
Y parte de esto la lleva a cometer el asesinato del perrito, la mascota de la casa, pero ahí es cuando ahí se está desestructurando y ahí comienza a darse cuenta, ¿qué estoy haciendo? Entonces llega un momento en que prácticamente iba a hacer lo mismo que aparecía en el cuarto de Bávaro, de matar al niño, y es cuando reacciona y que en un momento de lógica, entonces ella dice, no, no lo puedo matar. Y es cuando hace que Babadook pierde fuerza Babadook y lo encierra en el sótano y ella es la única que lo puede ver y lo puede atender. Es como que ella misma de cuando en cuando aprende cómo manejar esa frustración, ese dolor y por fin toma control de eso y ella se convierte pues, en la madre que el güerito necesita. No sé si me entendieron la teoría. Conspirando. Sí, Ok, muy bien. Entonces, cuando yo les pedí que abordaran el tema de esquizofrenia y el tema de depresión en niños, lo hacía con el fin de que, a ver, si podríamos llegar también a la conclusión de que esta mujer podría tener un trastorno de estos o una combinación de ambos. Así que me gustaría escucharlos, a ver qué descubrieron y a ver cuál es a la conclusión que pudieron haber llegado ustedes. okay. Bueno, vimos que los síndromes principales dentro de esta era el síndrome psicótico, que es parte importante de lo que es la esquizofrenia, pero también estaba el síndrome depresivo, por lo cual vamos a explicar algo después. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno que se caracteriza por las distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y las emociones, estas últimas en forma de embotamiento o falta de adecuación en las mismas. Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, que pueden comentar la propia conducta o los pensamientos propios del enfermo. Y en la historia vimos que ella tenía incluso la mayoría de las alucinaciones que podemos encontrar. Siguiente. Entonces, algunos fenómenos psicopatológicos tienen una significación especial para el diagnóstico de esquizofrenia, como cuáles: el eco, robo, inserción del pensamiento y función del mismo, ideas delirantes de ser controlado, influencia o de pasividad, las voces alucinatorias, las ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la cultura del individuo o que son completamente imposibles, alucinaciones persistentes de cualquier modalidad. También hay interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, donde miramos que ella en ocasiones ni siquiera sabía lo que hacía, manifestaciones catatónicas, síntomas negativos tales como apatía marcada, empobrecimiento del lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional, un cambio inconsciente y significativo de la cualidad general de algunos aspectos de la conducta personal. Bueno, este manual dicta algunas pautas para que se haga el diagnóstico. Dentro de ellas tenemos la presencia como mínimo de un síntoma muy evidente, o dos o más, si no son menos evidentes, de cualquier de los grupos 1 a 4, o síntomas de por lo menos 2 de los grupos referidos entre el 5 y el 8, que hayan estado claramente presentes la mayor parte del tiempo durante un periodo de un mes o más. Si los síntomas de trastorno del humor y el esquizofrénico se presentan juntos y con la misma intensidad, debe recurrirse al diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. Siguiente. Es aquí donde vamos a explicar por qué es que ella presentaba dos síndromes al mismo tiempo que se relacionan. Y es que existe el trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. ¿Qué ocurre con este? Este trastorno en el cual los síntomas esquizofrénicos y depresivos son destacados en el mismo episodio de la enfermedad. Y como vimos, sí fueron bien marcados en la paciente. Los síntomas característicos. Dentro de los síndromes depresivos, el síndrome depresivo tenemos algunos síntomas, como la inhibición psicomotriz, el insomnio, la pérdida de vitalidad, de apetito, de peso, reducción de los intereses habituales, dificultades de la concentración, sentimientos de culpa, desesperanza y de suicidio. Dentro de los síntomas esquizofrénicos
tenemos que esos pensamientos están siendo difundidos, interpretados, o en que fuerzas extrañas están tratando de controlarlo. Puede estar convencido de estar siendo espiado, ser víctima de un complot que no se justifica por su comportamiento, o de oír voces que no son únicamente despectivas o condenatorias, sino que hablan de matarlo o comentan entre ellas su comportamiento. Entonces aquí vemos los síntomas más relacionados que son los síntomas depresivos y los esquizofrénicos, que ambos se presentan en la paciente muy marcadamente. Siguiente. Ok, algunas pautas para el diagnóstico de este síndrome esquizoafectivo dice, debe aparecer un humor depresivo marcado, acompañado por lo menos por 2 síntomas depresivos característicos o de trastorno de comportamiento enumerados en el episodio depresivo. Deben hallarse dentro del mismo episodio por lo menos 1 y preferiblemente 2 síntomas típicamente esquizofrénicos. También tenemos otro que resalta, que es el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Vemos que la paciente tenía tanto episodios depresivos, pero que también tenía síntomas alucinatorios relacionados con la psicosis. Entonces, para este síndrome, tenemos que el episodio depresivo grave, que satisface las pautas establecidas y en el cual están presentes además de ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Entonces, además de las anteriores características, en esta lo que encontramos de diferentes son las ideas delirantes, las alucinaciones y el estupor. Siguiente. Dentro de las pautas establecidas para este diagnóstico, el paciente debe estar presente los 3 síntomas típicos del episodio depresivo leve y moderado, y además por lo menos 4 de los demás síntomas, los cuales deben ser intensamente graves, como agitación o inhibición psicomotriz, lo que habíamos mencionado antes, de síntomas depresivos. También el episodio depresivo debe durar normalmente al menos 2 semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de inicio muy rápido, puede estar justificado a hacer el diagnóstico con una duración menor de 2 semanas. Y la paciente ya tenía más o menos 7 años, entonces era muy grave. Durante un episodio depresivo grave, no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con su vida laboral, social o doméstica, más allá de un grado muy limitado. Vemos que al principio ella sí lograba ir al trabajo y todo, pero cuando empezó a agravarse todo, ella pues buscaba excusas para no ir, para no presentarse y quedarse en la cama acostada. Bien, nosotros en relación al hijo del paciente decidimos abordar el tema de depresión en niños. La depresión mayor se define como un trastorno del estado de ánimo en el que predomina un conjunto de síntomas de tipo afectivo, como ser desesperanza, apatía, tristeza, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar y anedonia, que habitualmente se acompañan de síntomas físicos, auditivos y cognitivos. En la clínica, en los niños de entre 3 y 6 años, la manifestación más frecuente es la tristeza y las alteraciones del apetito y del sueño, mientras que el síntoma más específico es la anedonia. En los niños en edad escolar, entre 7 a 13 años, los síntomas predominantes son la irritabilidad, agresividad, apatía, tristeza, bajo rendimiento escolar y empeoramiento de las relaciones con familias iguales. Nosotros pudimos observar varias de esas manifestaciones en el hijo de la paciente. Ahora, los criterios diagnósticos. El diagnóstico de depresión en la infancia sigue los mismos criterios diagnósticos que en la edad adulta, establecidos por la Clasificación Internacional de Enfermedades y por la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-5. Para realizar el diagnóstico de depresión mayor, según la CIE-10, se establece que el episodio depresivo debe tener una duración de al menos 2 semanas y deben de estar presentes como mínimo 2 de los 3 síntomas considerados típicos de la depresión, que son ánimo depresivo, pérdida de interés o de la capacidad para disfrutar, que es anedonia, y el aumento de la fatigabilidad. Los criterios diagnósticos.
El DSM-5 también establece como criterio fundamental la presencia de sintomatología durante 2 semanas consecutivas, en las que tienen que estar presentes 5 síntomas, y uno de ellos ser obligatoriamente un estado de ánimo depresivo o la anedonia. Los factores de vulnerabilidad están genéticos, está una historia de trastorno afectivo en los padres, sexo femenino, edad postpuberal, antecedentes de síntomas depresivos, antecedentes de abuso físico y o sexual en la infancia, afectividad negativa, que este es un factor de vulnerabilidad para los síntomas depresivos y de ansiedad, que está relacionado con emociones de valencia negativa. Tenemos el pensamiento de tipo rumiativo. ¿Qué significa eso? Este es un patrón mental obsesivo en el que una persona pasa de un pensamiento a otro sin soluciones, es decir, tiene un pensamiento desorganizado. Otro factor de vulnerabilidad es la homosexualidad, la disforia de género, que es como una incomodidad o infelicidad, y también los problemas crónicos de salud. Ahora, los factores de activación están los conflictos con sus padres, la desestructuración familiar, el acoso, situaciones de abuso físico, emocional o sexual, el consumo de tóxicos. En los factores de protección, es decir, aquellos que pueden evitar el desarrollo de este trastorno o este síndrome, son el buen sentido del humor, buenas habilidades sociales, relaciones estrechas con uno o más miembros de la familia, nivel de inteligencia normal alto, práctica de algún deporte, participación en clubes escolares, sociales, un voluntariado y poseer creencias religiosas, espirituales o valores positivos. Ahora, el tratamiento. La psicoterapia debe ser siempre la primera opción y la única en depresiones leves. En caso de depresiones moderadas graves, se recomienda empezar por psicoterapia y si no hay respuesta a las 8 a 12 semanas, asociar un antidepresivo. El único fármaco aprobado por las principales agencias reguladoras y por tanto el fármaco de elección para el tratamiento de la depresión mayor en niños y adolescentes es la fluoxetina en pacientes a partir de los 8 años. Y esta ha sido nuestra presentación, espero les haya gustado y hayan comprendido en sí la historia clínica.